Vamos a hablar un poco de economía y para eso recibimos como siempre al asesor económico nuestro de confianza, Rubén Granados. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Daniela, ¿cómo estás? Buena mañana. Gracias, igualmente. Bueno, a ver, ¿de qué podemos hablar hoy? Hablamos un poco de educación financiera, como hacemos siempre, época de cobrar aguinaldo. ¿Cómo lo podemos invertir? ¿Qué hacer si es que no tenemos que pagar deudas, tapar huecos y demás, ¿no? Seguro. Sí, hoy en un día eufórico del dólar, a la par de Argentina, está bastante, diría yo, tomando máximos. Será en torno a los 1.360 pesos ya en lo que va de la mañana. Sí. Y eso también, o sea, se juega a la hora de qué invertir, ¿no? Cuando nos preguntamos qué hacemos con los pesos que tenemos, sea del aguinaldo, sea directamente de un ahorro que tengo. A mí me gustaría decir varias cosas, o sea, algunas tienen que ver con educación financiera y otras con nuestra propia realidad. Bien. Nosotros con nuestra propia realidad hemos perdido un poco cuál es la secuencia correcta del manejo del dinero. ¿Por qué? Porque al estar devaluándose nuestra moneda continuamente, hemos ido a un hábito de consumo continuo para que ese dinero no se nos devalúe. Sí. Lo primero que debemos decir que ese hábito es un grave error financiero, porque nosotros tenemos dos caminos con respecto a las finanzas. El primero es yo trabajar por dinero, que es lo que hacemos habitualmente y eso sí lo sabemos hacer bien y con bastante esfuerzo. Entonces nosotros vamos, trabajamos por dinero, agarramos ese dinero que nos pagan, lo gastamos, nos quedamos sin dinero, tenemos que volver a trabajar por dinero, ¿no? Y en esa secuencia no hay un plan para salir de ahí. Lo que dice la educación financiera es que de esa rueda, que se llama rueda del hámster o rueda de la rata, se sale de una sola forma, y es con dinero. O sea, ¿con dinero para qué? Para que tu dinero trabaje para vos a la par tuya. Pero eso es muy difícil hacerlo en este país y normalmente buscamos excusas y es más lindo siempre gastarlo que guardarlo. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que más allá de que hoy los instrumentos no sean los mejores, porque todavía estamos viviendo un reacomodamiento, y acá va lo que te decía el tipo de cambio. Cuando nosotros guardamos dinero tenemos que comparar tres cosas. Si nosotros lo invertimos en algún lugar, tenemos que ver el rendimiento que tiene ese dinero, compararlo con cuánto se movió el dólar y cuánto se movió la inflación o los precios. Entonces, si mi dinero se movió, si yo invertí algo y me dio el 10%, la inflación fue el 4%, le gané a la inflación. Ahora, si el tipo de cambio se movió el 20%, yo cuando antes de hacer mi inversión, si compraba dólares, hoy tenía más dinero. Sí. Entonces, en Argentina hay que ir midiendo esos dos aspectos, lo que se mueve el tipo de cambio y lo que se mueve la inflación con respecto al dólar. Pero también cuando uno invierte hay que tener idea de que las recetas que usamos para uno no son para todos. Primero porque las inversiones son de acuerdo a tu liquidez, o sea, ¿cuándo vas a necesitar el dinero de vuelta para consumirlo? O sea, no es lo mismo que yo te diga, mira, yo tengo esta cantidad de dinero para invertir, pero esto no lo necesito. O sea, lo voy a invertir a mediano y largo plazo en instrumentos que me van a dar más. O yo tengo este dinero, me sobra hoy del aguinaldo, pero muy probablemente dentro de 30 días quizás lo necesite. Bueno, el instrumento que vas a tener que usar de inversión ahí tiene más que ver que con el rendimiento, con la liquidez. O sea, tiene que ser un instrumento de fácil liquidez. Y por eso se usa tanto el plazo fijo, donde yo quizás hoy esté con tasa de 3 y pico, inflación de 4,2, o sea, si lo llevamos a hoy, o sea que esté un poquito descalzado en cuanto a mantener el valor de mi dinero, pero sí estoy líquido y también estoy recuperando algo de lo que estoy perdiendo por inflación. Entonces, de acuerdo a mi conocimiento, de acuerdo a mi liquidez, de acuerdo a mis posibilidades de ahorro, es como yo armo mi inversión. Y ahí voy un poco a la pregunta de esto de qué hacer con un aguinaldo. Primero, lo primero que tenés que hacer es, como dije antes en alguna oportunidad, si tenés deudas, sacarlo. O sea, porque de nada sirve estar pagando hoy tasas muy altas con deudas viejas porque venían de tasas altas a querer sacarle un rendimiento a este dinero. O sea, le vas a sacar el 4 y vas a pagar el 8 por el dinero que estás debiendo. Entonces, más vale primero cancelar. Eso no es inversión. Hacer un plazo fijo con tasa negativa es una inversión a medias. O sea, adelantar gastos porque tenés que hacer arreglo en tu casa tampoco es una inversión. O sea, cuando hacemos una inversión nosotros tenemos que ver dos cosas. Si esa inversión la hacemos en un activo o en un pasivo. ¿Qué es en un activo? O sea, cuando yo invierto mi dinero en algo que me va a dar dinero. O sea, que me va a poner dinero en el bolsillo. Sí. Muchas veces invertimos en cosas, es decir, yo invertí y me compré un auto. O sea,
es difícil que eso me ponga dinero en el bolsillo, lo más fácil es que me saque. Claro. O invertí, no sé, compré un lote. O sea, también es difícil, salvo que yo por valorización después tome ganancias, es medio difícil eso. Entonces, ¿qué se puede hacer con dinero? Bueno, de acuerdo a qué dinero tengas, a cuánto lo puedas parar y cómo lo puedas defender en eso. Hay muchas opciones, lo que pasa es que habitualmente el inversor conoce pocas. ¿Por qué? Por falta de educación financiera. Entonces, lo tradicional es hacer un plazo fijo o comprar dólares. Muchas veces esas son las únicas dos opciones que la gente tiene a mano. Si compra dólares, que no lo haga si lo necesita rápido. Porque si yo hoy compro dólares a 1.360 y en el corto plazo se me bajó, o voy a tener que usar el spread que estoy comprando a 1.320, a 1.360, va a tener que subir 40 pesos para que yo salga igual. O sea que si es de corto plazo, que voy a guardar ese dinero, no dólar. Yo diría que si lo necesito rápido, sí plazo fijo, que es lo que sé hacer. En el mientras tanto, lo ideal es que se eduquen financieramente, porque hay otras opciones como obligaciones negociables, comprar deuda de un país, que son los bonos, instrumentos de renta fija, donde yo pacto ya, o sea, invierto en algo que sé lo que me va a dar, es como un plazo fijo, tiene una renta fija, un plazo estipulado, pero ya las ganancias son superiores, o si no, ya si tengo un poco más de conocimiento en lo que es instrumentos financieros de renta variable, que es que yo me pueda volver socio de las grandes empresas. Entonces, con mi capital, ser socio de empresas como Mercado Libre, como YPF, nombro alguna argentina, pero puede ser Apple, Facebook, Meta. O sea, entonces yo, si conozco de eso, o sea, que no es tan difícil, simplemente hay un gran bloqueo, un gran prejuicio sobre lo que es difícil en el mercado. Pero normalmente esas empresas siempre van hacia arriba, sobre todo tecnológicas, hoy las empresas energéticas, bueno, algunas están hacia arriba. Entonces, ahí yo sí puedo hacer una inversión que no aconsejo que lo hagan desde el desconocimiento, sino en invertir primero en su educación. Y si pensamos en invertir, en asociarnos a alguna de estas empresas que vos acabás de nombrar, tiene que ser con una suma de dinero importante. No, se puede invertir en pesos o en dólares, porque yo puedo comprar. O sea, yo puedo invertir desde acá en Meta o en Google, o sea, invirtiendo en el mercado de capitales en la bolsa local, en pesos, y compro lo que se llama un certificado que corre a la par de la acción. Si sube la acción, sube mi certificado en pesos. Entonces, ahí es fácil, es con poco monto, o sea, con 1.000 o 2.000 dólares se puede invertir. Eso con es 500 importante dólares. Aclararlo. Sí, por eso digo, hay un montón de desconocimiento que se Claro. creen que solo la bolsa o el mercado de capitales es para los grandes inversores, para quienes se dedican a las finanzas. No, a ver, en los grandes países todos invierten en el mercado de capital, no ahorra en otro lugar. ¿Por qué? Porque a la vez le estás dando financiamiento a empresas productivas, a empresas que se expanden. Entonces, sí hay que ver de no equivocarte y de no hacerlo desde el conocimiento, o, por ejemplo, hoy hay mucha inversión como más riesgosa, como puede ser criptomonedas, futuros, forex, que te ofrecen una ganancia muy alta, pero si no conoces del instrumento quizás estés a punto de perder tu dinero. Fundamental. Entonces, la educación financiera por eso también y para perder el miedo, ¿no? Porque sí, mucha gente tiene temor. Para perder el temor y para darse ¿Dónde pongo mi cuenta plata? que hay un proceso lógico para defender tu dinero. Y que es que vos, hoy por hoy la gente sin educación, o sea, ocupa todo su tiempo y su esfuerzo en ganar dinero, pero no está creando algo para salir de ahí. Y nosotros nos volvemos en algún momento grandes y eso baja. Y si no creé mi sistema en el momento que yo me volví productivo, puse mi dinero a trabajar para mí, para que en el momento que yo sea improductivo ese dinero me sostenga, termino siempre teniendo lo mismo, ¿no? Trabajando y después esperando una jubilación que todos sabemos que hoy no alcanza a cubrir los gastos mínimos. Tal cual. Gracias, Rubén, como siempre. No, por favor, Hasta la próxima.